Hoy, en este tiempo de la prédica, voy a compartir algo que de pronto para muchos de nosotros es incómodo. ¿Y por qué es incómodo? Porque voy a hablar de la política. La política, ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Y quiero decirle que en mi tesis de grado, la pregunta que nos hicimos o trabajamos era el papel de la iglesia en el posconflicto. Entre el papel de la iglesia en el posconflicto entre víctima y victimario. En medio de ese estudio, el tercer capítulo, nuestro amado doctor Mosquera nos guió a que leyéramos 80 referencias de libros acerca de los cristianos y la política. Y bueno, de eso pude aprender bastante. Y yo, al igual que usted, para mí el tema de la política era incómodo, no es agradable, ¿verdad? Pero cuando uno tiene concepto claro de qué es la política, entonces tú te puedes acercar a la política sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces yo quiero que revisemos el concepto como tal de la política. Dice la política causa alarma en nuestras mentes como cristianos evangélicos al hablar de este tema. Pero debemos definir el término. La palabra política, que es un sustantivo, y político, que es un adjetivo, pueden usarse en sentido amplio o en sentido restringido. En sentido amplio, política denota la vida de la ciudad, ¿verdad? Del latín polis. Uy, hasta hablo latín ya. Latín polis. La responsabilidad ciudadana o del ciudadano, que es polites. Ustedes miren algo interesante. Política denota la vida de la ciudad, ¿verdad? De la ciudad, que es polis. Y la responsabilidad del ciudadano. O sea, la política tiene que ver con lo que usted y yo hacemos en nuestra cotidianidad como parte de esta ciudad y parte de esta nación. ¿Correcto? Se relaciona, pues, con toda nuestra vida dentro de la sociedad. La política es el arte de vivir juntos en una comunidad. La política es el arte de vivir juntos en una comunidad. O sea, como nosotros nos movemos en nuestra comunidad, es el arte, y eso se llama política. Miren que a veces nosotros simplemente por el título o por el concepto no tenerlo claro, muchas veces nosotros no ahondamos o no permitimos el proceso de andar en ello. Sigo diciendo, por otra parte, el sentido restringido de la política es el arte de gobernar. El arte de gobernar es política. ¿Y cuántos aquí gobernamos nuestra casa? A ver. ¿Estamos haciendo política? ¿Sí lo había visto de esa manera? No. Porque el concepto que nos queda registrado en nuestra mente es el concepto popularista de politiquería, pero no el concepto establecido etimológicamente de acuerdo a las palabras del latín, ¿verdad? Y es necesario que tú y yo lo tengamos bien claro. Entonces voy a decirlo de nuevo. Se relaciona pues con toda nuestra vida dentro de la sociedad. La política es el arte de vivir juntos en una comunidad. Por otra parte, el sentido restringido, la política es el arte de gobernar. Cuando usted y yo gobernamos, estamos haciendo política. Hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre la política? Dice muchas cosas. De los 80 referencias que el doctor Mosquera nos puso a leer, simplemente estoy tomando una parte de ello, no todo. Pero quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 22, verso 24 al 30. Lucas 22, 24 al 30.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿A quién hace referencia el doctor Lucas? ¿Entre quiénes hubo una disputa? Entre los discípulos. Hay una diferencia entre los discípulos porque estaban preguntándose, dice, discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y tengan en cuenta que la palabra mayor en el contexto judío es diferente a la palabra mayor en el contexto que estamos viviendo nosotros. Porque en el contexto judío el mayor se reverencia, se respeta. Las canas, con el permiso del hermano Polo y los que tienen cana aquí, ¿verdad? Las canas representan autoridad, representan respeto para el contexto judío y para el contexto occidental. Nosotros de repente, ¿qué más viejo? Y dice, no, que no estás de moda porque no te dejas decir viejo, pero mi papá que tiene 88 años, yo nunca le he dicho viejo, papá, por respeto. Eso fue enseñado por él y por mi mamá. Bueno, proseguimos. Versículo 25. Pero él les dijo, ¿quién es él? ¿Quién? Jesús. Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Mas no así a vosotros. Le está haciendo un contraste de cómo se maneja el mundo y cómo debe ser su decisión como discípulos de Cristo, ¿verdad? El escritor Lucas, que es un investigador, él hace el contraste enseguida, la actitud que tiene la gente del mundo y la actitud que debemos de tener nosotros como parte de ser un servidor, ¿verdad? Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Nos da la razón. ¿Por qué? Es una razón. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. El Señor añade cada vez más bendición a su palabra. Amén. Lucas no evita el poder político. Lucas no lo está evitando. Recordemos que Dios en sí es ¿qué? Toda autoridad. Dios en sí es toda autoridad. Que toda autoridad que se encuentra aquí en la tierra ha sido delegada por Dios. Todos los gobernantes deberían rendir cuentas a Dios en su momento dado. Todo gobernante que está aquí tiene que rendir cuenta al Señor. Sencillamente porque Dios en su soberanía permite que la persona llegue a un puesto y vamos a ver cuál es la misión de nosotros o de la persona que hace política o que vive la política al estar en este proceso. La dimensión de los contrastes entre los valores del reino de Dios y los valores de este mundo. ¿Cómo hace el escritor un contraste? Esta es la manera como los valores de este reino o de este mundo se dan, y estos son los valores de mi reino. Recordando que Jesús vino a instituir su reino. Venga a nosotros su reino como tal, ¿verdad? Segundo, a pesar de que nosotros como hombres imperfectos cometemos errores al realizar nuestras gestiones de gobierno, esto no nos exime de la responsabilidad dada por Dios para buscar una mejor convivencia ciudadana en paz con nuestros semejantes. En Romanos capítulo 13, usted lo puede leer, versículo 1 al 13, habla que toda autoridad es impuesta por Dios. Cuarto, el Estado tiene dos objetivos. Escuche bien esto. El Estado tiene dos objetivos: buscar el bien común
y controlar el mal. Esa es la responsabilidad del Estado colombiano, buscar el bien común y controlar el mal. Y quinto, el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, por lo tanto debe corresponderle al Estado en todo lo que no se oponga a los principios bíblicos. Estoy claro con esto. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad con el Estado y debemos de corresponderle a él en todo, mientras que lo que esté pidiendo el Estado no vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Si lo que el Estado nos está pidiendo va en contra de la palabra de Dios, usted y yo tenemos la misión de en su momento decir, espera un momentico, sencillamente. Ahora yo quiero citar a un hermano de nosotros en la fe, el cual está en la presencia de Dios, que es el doctor Jaime Ortiz. No sé cuántos lo conocen o lo han escuchado sobre él. Doctor Jaime Ortiz fue profesor del pastor Luis y fue rector del seminario donde yo estuve por su gracia. Él escribió un libro que se dice ¿Por qué los cristianos en la política? ¿Por qué los cristianos en la política? Y él da algunas razones. La primera razón que da es porque es inherente a los seres humanos. Si recordamos la definición, se darán cuenta que esto, lo que está afirmando el doctor Ortiz, va de acuerdo a la definición de política, porque es inherente al ser humano. Segundo, porque todo ciudadano, por el solo hecho de haber sido registrado, ya tiene una nacionalidad que le hace portador de derechos y de deberes. ¿Cuántos hemos sido registrados como colombianos, como venezolanos, como jamaiquinos, de donde tú y yo seamos? ¿Verdad? Tenemos deberes y derechos con la nación el cual hemos sido registrados. Tú y yo tenemos una responsabilidad y una obligación con esta nación. Tercero, porque Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Lucas 2:52, ya lo hemos enseñado aquí también ya sobre ello, acerca de la madurez espiritual. Cuarto, porque Dios exige de todas las naciones y de todos los gobernantes justicia. La justicia es prerequisito para la paz. Donde no hay justicia, no va a haber paz. Recuerden que el gobierno tiene dos misiones. ¿Cuál es? ¿Sí recuerdan las dos misiones del gobierno? Buscar el bien común y controlar el mal. Y como tal, nosotros como cristianos tenemos que ser un instrumento de paz. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo 5, capítulo 5, verso 9. Mateo capítulo 5, verso 9. Leo para todos. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este texto bíblico hace parte del Sermón del Monte. ¿Sí recuerdan eso, verdad? El Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña va del capítulo 5 de Mateo, 6 de Mateo y 7 de Mateo. Ahí esos tres capítulos nos hablan del Sermón del Monte. Y les quiero solicitar el favor que se lo lean. ¿Por qué? Porque está hablando de algo bien puntual Jesús. Y habla de la manera como usted y yo, siendo parte de este nuevo reino establecido por Él, debemos de manejarnos, debemos de conducirnos. Habla de algunas prioridades y directrices que da Él como parte de ese reino que Él ha traído a nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que nos dice el capítulo 5, verso 9 es que somos bienaventurados los que procuran la paz. Y esto nos hace ver como hijos de Dios. Usted y yo debemos de procurar la paz, hermano, la paz. Otra razón que el doctor Ortiz nos da es porque la sociedad civil necesita de los principios y valores cristianos. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Esta sociedad colombiana necesita de los principios y valores que tú y yo tenemos.
¿verdad? Vaya por favor conmigo ahí mismo en el Sermón del Monte, al capítulo 5, verso 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La intención como cristianos que nos ha dado que somos luz y somos sal. Y como tal debemos de alumbrar, que nuestros actos, la gente quede bendecida con ello. Ayer decíamos, y desafortunadamente o afortunadamente, no sabríamos decir, que muchas personas a veces no contratan a los cristianos porque a veces tienen problemas. Pero yo sé que es una generación pasada, porque esta generación de ahora está con otra actitud de hacer las cosas con eficacia y con eficiencia para Dios, ¿verdad? Hacer las cosas con eficacia y eficiencia para que Dios se lleve toda la gloria. Quiero tocar el último punto de los tantos que el doctor Ortiz dice. Porque el mundo porque el mundo se realiza el deber ser del cristiano para el mundo. Ser embajador, ser reconciliador, ser hacedor de paz, ser sal, ser luz, ser útil. El deber ser de nosotros como cristianos es ser reconciliador, ¿verdad? Ser embajador, ser hacedor de la paz, ser sal, ser luz y ser útil para esta sociedad. Que tú y yo seamos útiles desde nuestro trabajo, desde nuestra cosmovisión de lo que estemos haciendo. Tú y yo seamos una influencia para la sociedad en que estemos, el lugar donde estemos. Esto va en contracorriente, es una expresión que se puso de moda en el cuerpo cristiano, contracorriente. Ahora, yo quiero que miremos de nuevo el texto en Lucas, capítulo 22, el verso 24 y 25. Y este punto lo he llamado igualdad y servicio. Igualdad y servicio. Los versículos 24 y 25 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Miren algo interesante, los discípulos que han estado con Jesús están buscando quién debe de ser el primero en el reino de Cristo. ¿Se da cuenta? Como el doctor Lucas nos muestra algo que está implícito allí, que de repente hace parte de nuestra humanidad caída. Estaban buscando quién debería ser el primero o el mayor en medio de ellos. Pero enseguida Jesús, en el versículo 25 les dice: pero Él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. La palabra bienhechores hace referencia a los reyes, hace referencia a todas las autoridades que tenemos, ¿verdad? Básicamente que ellos utilizan eso para su propio beneficio. O sea, usan su posición no pensando en el prójimo, no pensando en el bien común, usan su posición pensando en ellos. Y en ese momento la actitud de los discípulos de Cristo que estaban con Cristo era esa. Eso hace parte de nuestra naturaleza caída, pero no debería ser así, aunque haga parte de nuestra naturaleza caída. Jesús le recuerda a los discípulos que el buscar poder
o una posición es una práctica gentil o pagana, equivale a decirles que no deberían de hacerlo. También nos deja ver el texto los deseos de los discípulos por buscar grandeza. Y esa actitud no estuvo bien. Ellos deberían de practicar la igualdad y el servicio a los demás. Segundo, vayamos por favor al versículo 26 y 27. Una comparación, un contraste y el ejemplo supremo de Jesús. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Versículo 27 nos da una razón. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La primera parte del texto nos muestra una comparación que hace el escritor, una comparación que existe allí. Pero además nos muestra el contraste que existe entre lo que el mundo estaba dando en ese entonces y lo que nosotros o lo que los discípulos deberían de hacer. Y termina con un ejemplo extraordinario, el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo nos dice a nosotros, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Claro, es bueno tener una posición para que me sirvan. Soy el pastor de la iglesia, todos deben de servirme. No, venimos a servir, hermano. Lo he dicho varias veces que el conocimiento, que la experiencia, que el bagaje ministerial nos sirva para ser más humilde, pero también para servir al cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo con estos libros que me leí, los tenía guardados aquí en mi cabeza y ustedes sin saber de esto, no. Tenía que saber algo y por eso Dios nos guió a hacer este estudio. Porque eso es para darlo, no para guardarlo, no para tenerlo allí. Y Jesús se muestra como el que sirve. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de nosotros que Él? Que nuestra posición de liderazgo, sea donde estemos, sea dentro de la iglesia, sea en el trabajo, sea aún como ama de casa, no sea para humillar a nadie, sino para servirlo, para poder estar ahí con el otro. En días pasados me llamó, gracioso lo que voy a decir, un hermano en la fe que está en la cárcel de Bellavista. Pastor, ¿cómo está mi hermano? Habla con tal persona. Ah, bueno, cuéntame. No, aquí, hermano. Y dijo, ¿usted por qué se fue para Cartagena? Y dije, no, porque Dios me mandó. Dice, no sabe una cosa, todo este tiempo que llevamos no hay ni una persona como usted a este lugar. Que nos enseña la palabra, nos escucha, nos guía, nos exhorta. Y dijo él, y usted permite ver a Cristo en su vida. Yo dije, Señor, gracias. Y hermano, eso lo he hecho por amor al Señor. Y lo hago, yo esto lo hago por amor al Señor. ¿Verdad? Que Dios tiene a bien. Pero una cosa es el contexto aquí en la silla donde usted está y otra cosa es en la cárcel de Bellavista, que eso es otro cuento. Lo que se vive allá no es ni comparación con lo que usted y yo vivimos aquí afuera. Las tensiones, las presiones en la cárcel, los mismos combos dentro de la misma cárcel, mantenerse fiel al Señor, pero que uno que va a servir a Dios, uno pueda llevar una palabra de bendición y de humildad y ver a Cristo, que la gente pueda ver al Señor allí. Eso es hermoso. Y yo hablo de mí, puedo hablar de otra persona y no lo hago para exaltarme, es para darle gloria a Dios. Gloria a Dios, que nos permite estar en una población tan vulnerable, tan necesitada como son las cárceles, como hay en los hospitales gente, como hay de repente gente en la calle sin conocer del Señor, y necesitamos que tú y yo, que tenemos esa palabra viva, esa palabra que recibimos, podamos compartir con otros. Todos los días, hermano, hay gente que se está yendo al infierno, a la eternidad sin Cristo.
Si no es para servir, entonces ¿para qué vivimos? ¿Verdad? El ejemplo supremo de Cristo. Ya estamos terminando. Proclamación, vayamos por favor, versículo 28 y 30. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Allí esta parte del texto lo he llamado yo proclamación de un reino superior, y es el reino de Cristo. Amén. Es el reino en el cual tú y yo hacemos parte, hermano. Tú y yo hacemos parte del reino de los cielos. Y tú y yo deberíamos estar contentos, alegres. Hacemos parte de un reino superior. No el reino de Gales, el reino de los cielos. Hermano, dice ahí el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Lucas es el único escritor que registra esta parte. Los demás escritores de los evangelios no lo registran. Recuerden que Lucas era un médico investigador, una persona que le gustó investigar antes de escribir. Y nos dicen que los apóstoles estuvieron en el proceso de los padecimientos que tuvo Cristo. Y que ese poder estaba allí inherente también en ellos. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Eso encontramos que Jesús está hablando de una recompensa que ellos van a tener. Cuando tú y yo vivimos una vida aceptable para Dios, Dios nos recompensa. Ahora, no vivamos la vida aceptable para Dios simplemente por la necesidad o por el deseo de la recompensa, y vamos porque Él es el todo de nuestra vida. Esa es la esencia. Él es el todo de nuestra vida. También Jesús está apelando en este texto cuando está hablando acerca de la unidad y de la humildad que debería de existir en los discípulos. Recordemos que el versículo 24, ellos están peleando cuál es el que debe estar de primero en el reino, y los va llevando paulatinamente a enseñarle que la posición de liderazgo es para servir, no para jactarse de la posición. Si tú eres un gran empresario, gloria a Dios, desde tu trabajo como gran empresario sirve a la comunidad. Si tú eres una persona que eres un gran profesional, bueno, desde tu profesión sirve a la comunidad. De repente los actos, como leímos en Mateo 5:16, reflejan a Cristo, y la gente simplemente por tus actos van a querer de ese Cristo que tú tienes. No es otra cosa, ¿verdad? Sigo leyendo lo que dice el texto. El tema del reino para Israel siempre estaba presente en ellos. Ellos estaban esperando un nuevo reino. Recuerden que su oposición normal eran los romanos. Y estaban esperando a alguien que los libertara de los romanos. Y Jesús viene como el Mesías. Y ellos esperaban que ese Mesías tuviera una injerencia política también. Y ven en Jesús esa posición, pero al final, ¿qué dice? Yo soy del reino, pero el reino de los cielos. E invierte toda la balanza. ¿Tú quieres ser primero? Sirve. ¿Tú quieres ser el que la gente vea? Sirve. Para eso es el liderazgo. Después también nos habla de la expectativa que ellos participarían, versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en trono juzgando a
a las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir que los discípulos son los primeros que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Son ellos. Y Jesús lo está llamando a una labor bien especial, de juzgar a las 12 tribus, imagínense usted. Esas 12 tribus que hicieron lo que ellos bien le parecieron a algunos, otros obedecieron al Señor. El pueblo de Israel solo estaba sujeto a que sus gobernantes lo juzgaran. Recuerdo que la manera de gobernar en el pueblo de Israel era distinta como la de nosotros. Allá los gobernantes juzgaban a todo el pueblo. Llegamos a la conclusión. La primera conclusión que he llegado es que la naturaleza humana muestra su egoísmo, mostrando sus deseos de poder y su lucha abierta y asolapada muchas veces por estos puestos de poder. Hay gente que cuando a veces hace lo que sea, dicen el fin justifica, ¿cómo es? Eso. Y tú y yo como cristianos a veces podríamos usar este dicho, que a la luz de la palabra está mal. Porque tú y yo tenemos un Dios que nos mueve y nos pone delante de los reyes sin que tú y yo hagamos nada, simple por su gracia. Lo que tenemos que hacer es obedecerlo y Él va moviendo las fichas una y otra y otra y otra en su momento. No te desesperes. Esperemos en el Señor. Segundo, esta lucha de poder es evidente dentro y fuera de toda organización religiosa. Tercero, para Jesús era evidente la manera como los dirigentes de ese tiempo maltrataban a las personas. Y me puse a pensar, ¿será que los dirigentes de hoy también nos maltratan a nosotros? También. A los ciudadanos, los dirigentes pasan sobre nosotros. Y muchas veces nosotros no decimos nada y ponemos una protesta adecuada. Quinto, la invitación de Jesús a que los discípulos no hagan lo que los dirigentes políticos de este tiempo estaban haciendo. No busquen el trono, no busquen el poder para que sean servidos. Antes sirvan. Servir a los demás. Y muchas veces servir a los demás implica de tirarte en el piso y que alguien pase sobre ti. Eso. Muchas veces implica eso, que tú tengas que tirarte al piso, y esto puede ser literal, y alguien pase sobre ti. Porque hay gente que no tiene reparo para hacer lo que tiene que hacer para alcanzar sus objetivos. La pirámide del éxito en Cristo es invertida. Esta estará en mayor de las bases, es la del amor por el prójimo. La pirámide del éxito es que comienzas en una base amplia para llegar tú solo al éxito. Y es invertida. Aquí tú comienzas con mucha gente, sirviendo a los demás, pensando en los demás antes que pensar en ti. Quiero decir algo que el doctor Ortiz decía en su libro, ¿verdad? Dice en su libro, hacer política. Hacer política es la responsabilidad que tiene una persona de administrar con justicia, eficiencia y honestidad la ciudad. Hacer política es la responsabilidad que tiene una persona de administrar con justicia, eficiencia y honestidad una ciudad. Eso es hacer política, ¿verdad? A partir de una revisión somera de la Biblia y de la historia se puede concluir que el cristiano en particular y la iglesia en general no pueden dejar de participar en la política. Quiero leer un párrafo de Don Theo Donner, que Dios mediante estará con nosotros el 27 y 28 de
junio dándonos un taller sobre cosmovisión cristiana. No se lo pierdan, por favor, 27 y 28. Dice, el cristiano no se mete en la política o en otras actividades humanas para lograr el éxito, de acuerdo a los criterios del mundo. No buscamos el poder, la mayoría, la popularidad, la actuación histórica que se recordará siempre, sino que queremos dentro de la vocación del Señor y que hayamos puesto, de la vocación del Señor, haya puesto, ser fieles a la demanda de Cristo, ser fieles a la ética del servicio. Si logramos en esta vida vivir para servir, sea cual fuere el ámbito donde nos colocó Dios, habremos logrado nuestro objetivo principal como cristianos. Lo voy a leer de nuevo. Si logramos en esta vida vivir para servir, sea cual fuere el ámbito donde nos colocó Dios, habremos logrado nuestro objetivo principal como cristianos. Hemos sido bendecidos. Y yo he salido de esta situación ya, de la política. Si quieren aprender algo más, yo les puedo facilitar un material que se llama Ciudadanía y Reino, los que quieren profundizar más en este tema. Escrito por el doctor Mosquera, un buen profesor, un buen amigo. Oremos. Yo quiero que tú ores ahí donde estás, pensando en lo que Dios habló en esta mañana a tu vida. No pienses en todos los términos o todo lo que yo pude decir, algo. ¿Con qué te vas en esta mañana de lo aprendido? ¿Qué te llevas para que el resto de la semana puedas vivir conforme a eso que Dios ha clavado en tu ser? Piensa en ello, por favor. No pienses que esta prédica debió ser para los políticos de hoy, no. Piensa en lo que Dios ha hablado a tu vida. Yo, de lo que Dios me dio a leer, al estudiar, por su Espíritu me guió a esto y lo estoy dando con todo nuestro amor. La política, a la luz del significado etimológico, no es mala. La política sirve y los puestos son para servir a los demás, para bendecir a los demás. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Si logramos en esta vida vivir para servir, sea cual fuera el ámbito donde nos coloca Dios, habremos logrado nuestro objetivo principal como cristianos. Dios algunos nos llama para ser sus pastores, sus ministros. Otros los llama para ser misioneros, otros para ser evangelistas, otros para ser maestros, pero otros para ser ingenieros, médicos, conductores, militares, periodistas, comunicadores sociales, enfermeros, pintores, albañiles, celadores. Pero desde cada punto, si tú y yo lo hacemos para servir y para que Dios Todopoderoso se lleve la gloria, habremos cumplido ese propósito.
Que tú y yo seamos cumplidores de los propósitos de Dios en medio de esta hermosa generación en Cartagena. Cartagena, Colombia, es una nación que Dios te ha permitido nacer y vivir. Ora por ella, ora por sus dirigentes, ora por las necesidades que tú ves, por la falta de cultura, por la falta de lo que tú creas conveniente. Ora por ella y pídele a Dios que te enseñe cómo desde donde tú estás puedes influenciar un poquito a esa cultura. Si ves que hay mucho desorden aquí en la costa, Señor, desde mi trabajo, ¿cómo yo puedo influenciar para que ese desorden sea cada vez menos? Si hay corrupción, Señor, ¿cómo yo puedo ser un instrumento para que no exista más corrupción donde estoy trabajando? A eso nos ha llamado el Señor, a servir. Y Lucas registra que Jesús se presenta como un ejemplo supremo de servicio. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Él está aquí como el que sirve. Los esclavos eran los que servían a las mesas. Él se bajó al estatus de un esclavo diciendo: aquí estoy yo para servir. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, se bajó al estatus de un esclavo para servirnos y servirle a sus discípulos. Señor, muchos han votado, muchos saldrán a votar, Dios. Te ruego que tú nos lleves hacia donde vayamos a salir de esta casa, tu casa de Dios, donde estamos todos juntos en armonía. Iglesia, ponte de pie, por favor. Ten la amabilidad. Y quiero que tomes la mano de tu hermano que está allá a tu lado, por favor. Si tú quieres echarle el brazo, sería genial. Abrazarlo. Sería genial. Señor, nosotros somos tu cuerpo. Salimos de este lugar después de recibir tu palabra, de ser llenos de tu presencia cada vez más, para realizar la competencia de servir más, de servir a nuestro prójimo, de servir a aquellos que necesitan de ti, Padre. Te doy muchas gracias por bendecirnos, por estar juntos. Que el poder que tengamos, donde lo tengamos, sea un poder para influenciar a través del servicio. Y sé que esto contrasta con lo que el reino de este mundo nos presenta. Esa es tu palabra que nos insta, nos anima a que nosotros lo hagamos de esta manera. Te doy gracias por la oportunidad de estar aquí como hermanos, Señor. Juntos y en armonía. ¿Verdad? Abrazados, Señor, aquí, orando los unos por los otros como un solo cuerpo. Donde si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Pero ante todo, que no importando la posición, el conocimiento, el bagaje, el recorrido, Dios nos ha dado el ejemplo de servir a nuestro prójimo. Te doy gracias por ello. Te doy gracias por estar cerca de nosotros y por bendecirnos.
que cada vez crezca nuestra fidelidad a ti, Señor. Que cada vez crezcamos y nos apartemos de lo que el mundo nos quiere contaminar. Y que vivamos una vida más acepta para ti, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Bendice a mi hermano que está a mi lado. Bendice a mi hermano que está cerca de mí, Señor. Guárdalo. Llévalo en paz y en bendición, Padre. Que se muestre tu amor, Señor, en cada detalle esta semana. Oh, te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy salimos de este lugar a bendecir a más personas a nuestro alrededor. Llévanos en paz y en bendición. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Se me olvida siempre, si alguno no ha dado su sobre de diezmo, aquí están los alfolí para que lo pueda dar, por favor. No se lo lleve, déjelo aquí. ¿Oyó? Bendiciones, Dios lo guarde y lo siga bendiciendo cada vez más. Que tengan una excelente semana. Bendiciones.